Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo y hoy, prepárense porque tengo algo que sé que les va a encantar. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, y especialmente de Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos. Hande Erçel revela todo sobre Kerem en un directo de Instagram. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar ese directo, analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, y descubrir todo lo que Hande nos compartió sobre Kerem. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre al tanto de las últimas noticias, chismes y análisis de sus estrellas favoritas. Vamos a empezar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam era innegable y su relación en la vida real solo hizo que los fans los amaran aún más. Pero como todas las historias de amor, la suya también llegó, lamentablemente, a su fin. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación, dejando a los fans con muchas preguntas y un deseo insaciable de saber qué pasó. Y aquí es donde entra en juego este directo de Instagram que, déjenme decirles, causó un verdadero revuelo. El directo, que ocurrió hace unas semanas, fue anunciado sorpresivamente por Hande. Ella simplemente publicó una historia diciendo que iba a hacer un live para interactuar con sus fans, sin dar mayores detalles. Obviamente la expectativa era altísima. Y cuando empezó, la cantidad de personas conectadas era impresionante. Hande se veía radiante como siempre, con una sonrisa preciosa y un look impecable. Empezó saludando a todos y agradeciendo el apoyo constante. Y luego empezaron las preguntas. Obviamente la gran mayoría de las preguntas estaban relacionadas con Kerem. Los fans querían saber cómo estaba, si seguían en contacto, si había alguna posibilidad de una reconciliación, en fin, todo lo que se puedan imaginar. Hande al principio evadió un poco el tema, pero luego, con una dulzura y sinceridad que la caracteriza, empezó a responder. Una de las primeras cosas que dijo fue que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo con Kerem. Fueron momentos muy felices, dijo, y siempre voy a recordar con cariño todo lo que vivimos juntos. Esta declaración por sí sola ya fue un alivio para muchos fans que temían que la relación hubiese terminado en malos términos. Luego alguien le preguntó directamente si seguían en contacto. Hande hizo una pausa y respondió: no estamos en contacto constante, pero sí nos hemos cruzado algunas veces. Nos saludamos con respeto y cordialidad. Al final, ambos somos figuras públicas y tenemos muchos amigos en común. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una señal de que, aunque la relación romántica había terminado, aún existía un respeto y un cariño mutuo. Pero la pregunta que realmente encendió las redes sociales fue cuando alguien le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación. Aquí Hande fue muy clara: en este momento no creo que sea posible. Ambos estamos enfocados en nuestros proyectos profesionales y personales. Necesitamos tiempo para crecer y seguir adelante. Quién sabe qué depara el futuro, pero por ahora, no está en nuestros planes. Esta respuesta, aunque dolorosa para muchos fans que aún soñaban con verlos juntos de nuevo, fue también muy madura y realista. Hande dejó claro que ambos necesitaban espacio y tiempo para enfocarse en sí mismos. Pero lo que realmente me pareció interesante de este directo fue que Hande también habló sobre lo que aprendió de la relación con Kerem. Dijo que él le enseñó mucho sobre la importancia de la comunicación en una relación, y también sobre la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Kerem siempre fue un gran apoyo para mí, dijo, y estoy muy agradecida por todo lo que compartimos. Además de hablar sobre Kerem, Hande también aprovechó el directo para hablar sobre sus proyectos futuros. Anunció que estaba trabajando en una nueva serie, de la cual no pudo dar muchos detalles, pero prometió que sería algo muy diferente a lo que había hecho antes. También habló sobre su pasión por la pintura y su deseo de tener una exposición propia en el futuro. El directo duró aproximadamente 1 hora, y al final, Hande se despidió agradeciendo nuevamente a sus fans por el apoyo y el cariño. Fue un directo muy emotivo y revelador, que nos permitió conocer un poco más sobre la relación entre Hande y Kerem, y sobre la personalidad de Hande.
En resumen, este directo de Instagram de Ande Ercel fue un evento que causó un gran impacto en las redes sociales y entre los fans de la pareja. Ande habló con sinceridad y transparencia sobre su relación con Kerem, dejando claro que guardaba buenos recuerdos de su tiempo juntos, pero que en este momento no veía posible una reconciliación. También aprovechó el directo para hablar sobre sus proyectos futuros y para agradecer a sus fans por el apoyo constante. Fue un momento íntimo y revelador que nos permitió conocer un poco más sobre la vida y la personalidad de Ande Ercel. Y bueno, mis amores, eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado del directo de Ande Ercel. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, y espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco más sobre lo que pasó entre ellos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué les pareció la sinceridad de Ande en el directo? Los leo a todos. Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen. Que no se van a librar de mí tan fácil. Porque después de este resumen jugoso vamos a profundizar aún más en los detalles, los entresijos y las reacciones que desató este directo de Ande. Porque a ver, no nos engañemos, esto no fue solo un hola, gracias a Dios. Fue un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Para empezar, hablemos del contexto. Ande y Kerem Hanke, como los apodaron cariñosamente sus fans, eran la pareja del momento. Su amor, que floreció en el set de Senkalkam, parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Las fotos juntos, las entrevistas, las miradas cómplices. Todo gritaba amor. Por eso, cuando anunciaron su separación, el golpe fue durísimo para sus seguidores. La ruptura, que se rumoreaba que había sido por diferencias irreconciliables y agendas apretadas, dejó un vacío enorme en el corazón de los fans. Y aunque ambos se esforzaron por mantener la compostura y el respeto mutuo, la esperanza de una reconciliación nunca se apagó del todo. Hasta ahora. Porque, a ver, seamos sinceras, la declaración de Ande en el directo fue bastante definitiva. En este momento, no creo que sea posible. ¡Boom! Un balde de agua fría para los Hanke shippers. Pero al mismo tiempo una dosis de realidad. Ande, con su honestidad característica, no quiso alimentar falsas esperanzas. Prefirió ser clara y sincera, aunque eso significara romper corazones. Y es que analicemos la frase con detenimiento. En este momento. Esa pequeña preposición temporal nos da una pista importante. Ande no cierra la puerta por completo al futuro. Simplemente dice que, dadas las circunstancias actuales, una reconciliación no es viable. ¿Qué significa esto? Pues que ambos están en caminos diferentes, enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. ¿Pero qué tipo de caminos? En el caso de Ande, la actriz ha estado explorando nuevos horizontes profesionales. Además de la serie que mencionó en el directo, se ha rumoreado que está trabajando en proyectos internacionales, incluso en Hollywood. Su carrera está en pleno ascenso y parece imparable. Por su parte, Kerem también ha estado muy ocupado. Después de Senkalkam, el actor ha participado en diversas producciones y ha demostrado su versatilidad como actor. También ha estado involucrado en proyectos benéficos y ha utilizado su plataforma para dar voz a causas importantes. Así que, como ven, ambos están enfocados en construir sus propios caminos, lejos de la sombra de Hanke. Y eso, aunque duela, es algo que debemos respetar. Pero volvamos al directo. Porque, más allá de la pregunta sobre la reconciliación, hubo otros momentos interesantes que vale la pena destacar. Por ejemplo, cuando Ande habló sobre lo que aprendió de la relación con Kerem. La importancia de la comunicación y el apoyo mutuo fueron las claves que mencionó. Y eso, chicas, es oro puro. Porque una relación, por muy apasionada que sea, necesita de una buena comunicación y de un apoyo incondicional para prosperar. También fue muy revelador cuando Ande habló sobre su futuro. Su pasión por la pintura, su deseo de tener una exposición.
Se nota que es una mujer con muchas inquietudes y con ganas de explorar su creatividad. Y eso es algo que admiro muchísimo de ella. Ahora hablemos de las reacciones en redes sociales. Madre mía. El directo de Ande fue trending topic mundial durante horas. Los fans inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de todo tipo. Algunos expresaban su tristeza por la confirmación de que no habrá reconciliación. Otros, en cambio, aplaudían la sinceridad y madurez de Ande. Y otros, más optimistas, se aferraban a la esperanza de que el futuro les depare una sorpresa. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que quedó claro es que Ande y Kerem siguen siendo muy queridos por el público. Su impacto en la cultura pop turca es innegable y su legado perdurará por mucho tiempo. Y aquí es donde me pongo un poco más reflexiva. Porque, a ver, entiendo el fanatismo y el deseo de ver a tus ídolos juntos, pero creo que también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y con vidas propias. No podemos pretender controlar sus decisiones ni imponerles nuestros deseos. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos, respetar sus elecciones y desearles lo mejor en su camino. Así que a todas las Hanke-shippers que aún guardan una pequeña esperanza, les digo, no pierdan la fe, pero tampoco se aferren a una ilusión. Disfruten de los recuerdos, valoren lo que aprendieron de esta pareja y sigan adelante. Y a Ande y Kerem, les deseo todo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Que sigan brillando con luz propia y que encuentren la felicidad que tanto merecen. Y bueno, mis amores, ahora sí que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado del directo de Ande Erçel. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem tomaron la decisión correcta? ¿Qué les pareció la reacción de los fans? Los leo a todos. Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero antes déjenme decirles que estén atentas a mis redes sociales porque tengo una sorpresa preparada para todas las fans de Ande Erçel. No se lo pierdan. Ahora sí, chao.